Hola, muy buenos días y bienvenidos un día más a estos vídeos de preparación, graficación y creación de escenarios, analizando la sesión de hoy, martes día 29 de noviembre, con el futuro del mini SP500 y con el del Nasdaq. Estáis en el canal del Espejo del Trader, al que os animo a suscribiros. Soy Judith y empezamos el vídeo de hoy, gracias al apoyo de Darwinex al canal y a la escuela. Bien, estamos en un rango, ayer lo comentábamos, seguimos dentro de él, un pequeño lateral formado por debajo de grandes resistencias. Ahora lo veremos en los gráficos. Como siempre, antes recordaros que todo el contenido publicado en este vídeo se ofrece únicamente con el propósito formativo y no debe bajo ninguna circunstancia considerarse como ideas para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. Ninguna información en este vídeo se considerará como asesoría en materia de inversiones. Bien, también echaremos un vistazo hoy al calendario económico de Investing, vámonos a él, para recordaros que media hora después de la apertura americana, aquí en España a 4 de la tarde, se va a publicar un dato que puede traernos cierta volatilidad. Aquí tenemos confianza del consumidor de The Conference Board, así que cuidadín a esa hora que puede haber un poco de movimiento en los mercados. Vámonos al gráfico del futuro del mini SP500 ticker S para ver un poco lo sucedido en la sesión de ayer. Comentábamos en el vídeo de ayer, un poco en ese resumen que hacemos siempre cada lunes, pues el contexto, ¿no? Ruptura de esa zona de resistencia, esos máximos de octubre, se produjo ahí la ruptura, el throwback a mitad de mes de noviembre y esa continuación alcista que es probable después de dejarnos esta estructura, ¿no? Donde tiene su punto de riesgo justamente en el final del impulso anterior, en este caso 4050. Además, reforzado con la media de 200 en gráfico diario, que está ahí ya muy cerquita de esa zona y por debajo de esa gran resistencia de confluencias de la directriz bajista desde máximos históricos, de esa zona de resistencia anterior, bueno, toda esa cantidad de niveles que también ayer estuvimos comentando un poco más en profundidad. Y ayer, sesión bajista, después de esa arrancada semanal con ese gap a la baja, continuación de las caídas durante toda la jornada y cerrando pues en la parte baja de todo el rango. Bien, vamos a ver un poquito en gráfico ya inferior de 4 horas los movimientos y los niveles más cercanos. Sobre todo destaquemos que en gráfico diario lo que tenemos ahora mismo pues es una formación a corto plazo de un rango, un lateral formado con la banda superior en los 4050, esta zona de aquí, y la inferior en el gran soporte de los 3920 aproximadamente. Gráfico de 4 horas para ver un poco lo sucedido. Ayer comentábamos como zona clave de resistencia, justamente es algo obvio, ¿no? La apertura semanal con ese gap y todo este nivel de aquí, y que el precio en la sesión americana volvió a testear y ahí se nos giró el precio. También ocurrió lo mismo en el Nasdaq. Manteníamos como un primer soporte este nivel, ahí cerquita de los 3.990, donde estaba la media de 50, aquí en el gráfico de 4 horas, que venía de estos máximos dejados aquí en la sesión del día 18, y un poquito ahí había actuado como soporte dejándonos los mínimos del día hasta la apertura americana, porque fueron rotos a la baja. Ahí vemos una ruptura contundente de ese nivel que ha actuado hoy muy bien de resistencia. Y vemos esas polarizaciones de niveles, ¿no? Resistencia rota convertida en un primer momento en soporte, soporte roto convertido hoy en resistencia cuando el precio ha hecho ese pullback justo, ¿no? A esa zona de los 3.990, dejándonos ahí los máximos del día. Y no solo los máximos del día, repito, es una zona de resistencia también que viene de jornadas anteriores. Bien, vámonos al gráfico de 1 hora para ver ya niveles también más cerquita al precio actual. Ahí se ve muy bien esa estructura última bajista. Ayer teníamos esta sesión que comentábamos un poco más en rango con esa banda superior e inferior que fue rota a la baja, perdiendo también la media de 200 en este marco temporal de 1 hora y ejerciendo muy bien ese nivel de resistencia. Y a más fijaros en la media de 200 cómo la ha tocado, y ahí rápidamente cierre de largos, este movimiento correctivo y apertura de cortos, produciéndose de momento esa continuación bajista. Ahí tenemos esta estructura, arco ahí esos fibos, impulso bajista, rompiendo soportes y corrección a la misma zona, esa confluencia de nivel de últimos mínimos rotos que coincide con un nivel anterior y además 50% de retroceso, ¿no? Que siempre decimos, ¿no? Los retrocesos tienden a corregir entre el 38 y el 61, ¿no? Los movimientos de precio tienden a corregir entre este nivel de retroceso, 38,2, 61,8. Y ahí justo nos ha tocado el 50 confluyendo media de 200, nivel, etcétera, y haciendo girar el precio desde ahí.
Primer soporte fuerte, pues los mínimos de ayer, el final de este impulso bajista. Podríamos también marcar este nivel de aquí intermedio, pero muy intermedio, no son los mínimos del día, es un nivel dejado durante la sesión europea, pero bueno, podríamos marcarlo como soporte porque tal vez tendría un poco de posibilidad de ser un nivel interesante para la sesión americana de hoy. Con lo cual tenemos estructura bajista en marcha en gráfico de 1 hora, con un escenario potencial, mientras la tendencia nos vaya diciendo que continúa, ¿no? De continuación bajista, cualquier movimiento bajista en ese sentido, movimiento tendencial. Si vuelve el precio a los mínimos de ayer, ahí es una zona clave de soporte. Si se pierde nos vamos al soporte siguiente, 3.940, y si rebota sería pues el inicio de una fase más lateralizada en este marco temporal de 1 hora. Y si superase al alza la zona de los 3.990, con lo que ello implica, ¿no? De última nivel que mantiene esa estructura bajista, también superación de la media de 200, pues sería algo a considerar para un planteamiento pues ya no de cortos, sino todo lo contrario, pero con mucha prudencia. Tenemos la siguiente zona de resistencia, podríamos ahora fijarla aquí, que son estos niveles de apertura semanal, toda esta zona de aquí entre los 4.010 y 4.030. De momento la tendencia a corto plazo en este marco temporal es bajista y la continuación, si la tendencia no nos dice lo contrario, es pues de continuación de las caídas. Así que atentos sobre todo a esta zona mientras se mantenga como resistencia, ese es el escenario más probable, y atentos si el precio llegara de nuevo a los mínimos de ayer, donde se va a decidir si esa tendencia bajista continúa o por el contrario pues se detiene. Vámonos al Nasdaq. Gráfico diario, ahí también se aprecia muy bien ese lateral formado entre la zona de los 12.000 aproximadamente, 12.100, y este soporte que lo teníamos aquí enmarcado en los 11.550, toda esta zona de mínimos de la semana anterior. Vámonos al gráfico de 4 horas, ahí se ve muy bien ese throwback, vuelta a la zona, continuación alcista, dejándonos ese doble techo por fallo y girando, ¿no? Estamos ya en un rango en este marco temporal también visible y un poco en línea con lo que hemos comentado en el futuro del mini S&P 500. El precio en la sesión americana llegó a testear ese nivel clave de apertura semanal, de ese gap bajista, y nada, giro desde ahí. La gran resistencia que teníamos ayer pues actuó como tal, haciendo girar el precio desde esa zona y volviéndolo muy cerquita ya de esos mínimos de la semana pasada y ese soporte importante de los 11.550. Desde aquí hoy tenemos una sesión, pues de momento, que la clasifico de rebote puro y duro, simplemente porque se ha tropezado con el soporte mayor, y nada más. En el gráfico de 1 hora podemos ver cómo estamos pues ahora mismo en cuanto a estructura más lateral, como banda superior la zona de los 11.750, 11.800, y como banda inferior pues el gran soporte de los 11.550. Ahí estamos pues ahí un poco pululando. Así como el S&P mantiene una estructura más limpia, bajista, este es un poco más irregular, pero manteniendo máximos decrecientes. En todo caso, la fuerza bajista es la que impera. Nivel a marcar para la sesión intradía, pues este de aquí que nos ha dejado el precio de la sesión europea, ahí cerquita de los 11.650, y los máximos del día en los 11.700. Mucha prudencia, porque he marcado un poquito los máximos del día con una resistencia por encima importante y cercana, además con la media de 200 que está ahí a 30 puntos de los máximos del día, así que cuidadín con planteamientos alcistas, mucho cuidado que los máximos son decrecientes, y este nivel de aquí, los 11.650, sí que puede ser interesante, depende un poquito de cómo arranquemos la sesión, aún queda un par de horas para la apertura americana, pero es un nivel a considerar, y luego pues ya veremos si el precio llega aquí, pues cómo se comporta. Así que es un poquito esto, la preparación de la sesión de hoy, y nada más, nos vemos mañana, que tengáis una feliz tarde y una buena jornada de trading. Hasta mañana.